¿Y cómo estás? Espero que muy bien. Hoy quiero invitarte, como sabes, a un momento especial, un espacio donde no sueles leer la palabra de Dios, sino un momento de reflexión, significado y cómo esa palabra resuena en nuestras vidas. Y hoy te quiero hablar de algo, una reflexión tal vez un poco polémica, porque ¿Dios debe ser lo más importante en nuestras vidas? Respóndelo para ti. Pero ya te quiero preguntar, ¿Dios siempre puede ser la prioridad en nuestras vidas? Bueno, pues créeme que tal vez la respuesta te puede sorprender un poco, porque el problema no es si Dios es lo más importante, es la prioridad, sino en que a veces hay una confusión en estos términos y no nos permite ver verdaderamente el lugar que Dios tiene que ocupar en nuestras vidas. O cuando menos a veces fallamos por no entender muy bien este concepto. Y como sabes, este no es un estudio teológico o un planteamiento de doctrina, no. En lugar de eso, solo quiero compartir contigo este momento personal de lectura y reflexión de la Biblia, los pensamientos, sentimientos que surgen mientras buscamos aprender más de la palabra de Dios. Así que una vez más, toma tu libreta, abre tu corazón y por supuesto, prepara tu taza de café y vamos a un café con Dios. Espero que no me vayan a colgar por este intro y por lo que voy a decir al inicio. Solamente te pido, dame la oportunidad de explicarte un poco mejor para que entiendas esta importancia que hay en comprender perfectamente la prioridad y la importancia, porque realmente son dos términos diferentes pero que comúnmente se confunden. Y esto muchas veces nos lleva o a fallar en nuestra responsabilidad o en nuestro camino en Dios, o a veces por querer hacer eso terminamos fallando en nuestra responsabilidad como padre de familia, como mamá, como hijo, simplemente como trabajador, como estudiante. Entonces es importante conocer estas dos cosas para tener el perfecto balance, o cuando menos lo más perfecto posible. Y créeme, te aseguro que así vas a poder acercarte cada día más a Dios, pero también cada día llegar más lejos en las demás metas que tengas sin descuidar tu relación con Dios. Y obviamente, para que esto tenga mucho más sentido, primero debemos de analizar lo que es prioridad, lo que es importancia. Prioridad se refiere a la secuencia, y eso es muy importante entender, a la secuencia o el orden, únicamente a esto. Secuencia o orden en el que se realizan las acciones en un determinado tiempo. Es decir, esto es lo que necesitamos atender primero en un momento determinado. La característica principal de las prioridades es de que éstas cambian según las circunstancias y necesidades en un corto periodo de tiempo. Esto es importante. Prioridad, estamos hablando de un periodo de tiempo corto, importante, y en la secuencia o el orden con el que vamos a hacer ciertas acciones. Y entonces, según las circunstancias, estas pueden cambiar, o si cambian las necesidades, las prioridades también van a cambiar. Por otro lado, quiero que veas ahora importancia. La importancia es el valor o la relevancia que nosotros le asignamos a algo o a alguien de forma muchísimo más extensa en tiempo, o bien permanente. Algo importante tiene un peso significativo en nuestras vidas y es totalmente independiente del momento o las circunstancias. Entonces quiero que veas esto. Por un lado, la parte fundamental es que la prioridad es una secuencia u orden de acciones. La importancia es el valor o relevancia que nosotros le estamos dando a algo. Es más, en nuestro interior. En unas son acciones, en otras es un sentimiento o un valor que nosotros le damos. Por otro lado, tenemos que la prioridad es en un corto periodo de tiempo, mientras que la importancia es un largo periodo de tiempo o incluso de manera permanente. Por un lado, tenemos que la prioridad va a cambiar por lo externo, por lo que hay a nuestro alrededor, pero la importancia es independiente de todo lo que esté pasando a nuestro alrededor. ¿Y sabes cuál es el principal problema que a veces yo he visto y que he vivido? Es que muchas veces nosotros decimos, Dios es lo primero en nuestra vida, pero en realidad nosotros no lo tenemos como lo primero en nuestra vida, sino solamente lo tenemos como prioridad en nuestra vida y durante un periodo de tiempo, como vimos. En cambio, si Dios es lo más importante o lo importante en nuestra vida, esto va a ser algo permanente. Muchas veces tenemos a Dios como una prioridad, pero no con la importancia suficiente. O hay veces en las que tenemos mucha importancia por Dios, pero nunca le damos la prioridad en nuestra vida. ¿Estás viendo la diferencia tan importante que hay?
Y cuando tú entiendes esto, mira, al inicio, cuando tú entiendas esto, no sé si a ti te pasa, a mí me pasa y estoy seguro que a otras personas con las que he hablado de esto les incomoda que yo diga, por ejemplo, no, es que ahorita Dios no va a ser mi prioridad, por ejemplo, por poner un ejemplo, es que ahorita Dios no va a ser mi prioridad es el trabajo. Y pensamos y tal vez decimos, ¿cómo es posible que digas esto? Es que eso está mal, estás alejándote de Dios. Espera, recuerda algo, Dios siempre va a ser lo más importante en mi vida. Pero si vamos a lo que significa, al término tal cual, no estoy diciendo absolutamente nada malo. Y mira, eso es algo que definitivamente yo lo diría enfrente de quien sea, porque sé que lo pueden tomar a mal, en especial porque hasta yo me siento mal de decirlo de esa manera, porque tal vez es una idea que nosotros tenemos como que sería fallarle a Dios el decir que en algún momento no podría ponerlo en primer lugar, pero sinceramente es que hay muchas veces en que lo hacemos. Sé que siempre podemos darle ese primer espacio a Dios, pero hay veces en las que no lo hacemos. Lo que nunca debe de cambiar en nuestra vida es la importancia que le tenemos a Dios. Lo otro, yo puedo decir, es mi forma de pensar, tal vez no sea la tuya y me encantaría que así fuera, para que me puedes dejar en los comentarios algún argumento, qué es lo que tú piensas, porque eso nos ayuda a crecer. Pero bueno, ¿por qué digo yo que es prácticamente imposible o que hay veces en las que no lo vamos a hacer? No es porque le restemos importancia a Dios, y ese es el punto que quiero llegar. Hay veces en las que no le damos la prioridad a Dios, pero no porque seamos malos, no porque querramos fallarle, no porque nos estemos alejando de Él, sino tal vez las circunstancias se dan para que no pueda yo ponerle la prioridad, ese primer lugar en nuestra vida, en este momento, en este instante en especial, cuando nos vamos a un marco de tiempo muy chiquito. O a veces simplemente se nos pasa, se nos olvida. Pero eso no quiere decir que Dios ha dejado de ser importante. Dios siempre tiene que ser lo más importante. Este sería el primer ejemplo que te quiero dar. Lo otro, creo que ahí sí hay más problemas, pero en este no. En este quiero que entiendas eso. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú ya te levantaste, tú lloraste, tú ya le hiciste todo lo primero y lo mejor a Dios. Tu mañana se la dedicaste a Dios un momento, te preparas y te fuiste al trabajo. Estás en el trabajo y en ese momento, vamos a irnos a un corto periodo de tiempo, 15 minutos. En ese momento de 15 minutos, no hay nada que te motive a orar, o sea, una necesidad o algo así. No estás sintiendo tú algo que Dios tal vez te haga sentir de que ores, no, nada, simplemente estás trabajando y de repente tu jefe te habla y te dice, ¿sabes qué? Necesito que vengas urgentemente. Tal vez tú sin por la emoción te paras de volada y vas, no, ¿qué me querrá decir mi jefe? No ibas y ni siquiera pensaste en Dios. ¿Me explico? En ese momentito, tan chiquito, tú llegas y ya, o sea, no oraste, no le dijiste nada a Dios. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que Dios no es tu prioridad? Pues sinceramente en ese momento, pues en este ratito no le diste la prioridad. Pero si te vas un poco más atrás, te das cuenta que sí, tú en primer lugar le diste a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me ha tocado, todo esto que yo les relato son experiencias que he tenido y cosas que a veces por eso nacen en mí el hablar un poco de esto, porque creo que son dudas o cosas que todos tienen, ¿no? Y de alguna forma poder compartirlo. Me ha tocado personas que literalmente me dicen, no, es que Dios siempre tiene que estar en tu mente, porque cuando no lo estás haciendo, estás fallando, estás pecando. Pero pecado no es pecado, simplemente tal vez en ese momento, esos 15 minutitos, pues no fue una prioridad Dios en mi vida. Sí, tal vez no sería lo más correcto, pero es que tampoco es que le esté fallando, porque tal vez terminando de eso salgo y yo, Señor, gracias porque no pasó nada malo, al contrario, me felicitaron, bueno, gracias, está en tu mente, ¿no? Ahí está, o sea, sigue siendo Dios lo más importante. ¿Me explico? Es decir, no porque hagamos algo y no consultemos a Dios, y no digo que esté bien, pero digo, no consultemos a Dios o nos olvidemos por completo de Dios por alguna emoción, por algo que sucede, y sucede muy seguido cuando nos enojamos, cuando nos entristecemos o cuando nos alegramos de más. Eso es muchísimo más común. Nos alegramos mucho y nos olvidamos de Dios. Y después de eso, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que pasa? Ahí es cuando tienes que demostrar si Dios verdaderamente es lo más importante en tu vida. ¿Y por qué lo digo? Porque hay otra parte que es donde yo sí veo un grave problema, y también lo he visto muy seguido, que hay veces en las que, y no voy a decir, no es ofender a nadie, creo que simplemente son cosas que podemos cambiar. Personas que todo el tiempo tienen a Dios en la mente y en los labios, ¿no? O sea, Dios, y están, y sí, es que tienes que orar, tienes que hacer, tienes que aquí, tienes que allá, y ayuno, y canto, y todo, Dios, sí, porque Dios tal vez es una muy alta prioridad en todas las cosas, que incluso muchas veces descuidan a su familia, descuidan su trabajo, descuidan sus responsabilidades, porque todo es Dios, y no nada más en el hablar. Eso sería lo más fácil de hacer, simplemente hablar de Dios, sino tal vez a la hora de ir a la iglesia, ir al templo, atender algunas células, cosas, si estás en alabanza, tu ministerio,
Ponen tantas veces en la prioridad a Dios que después se les olvidan todas las otras cosas que también son importantes en su vida. No son más importantes que Dios, pero sí son importantes. Pero ¿sabes qué es lo curioso? Y es donde para mí viene el problema. Dios está siempre para ellos en primer lugar. Todo el tiempo están ahí haciendo cosas para Dios. Pero por descuidar las demás cosas que también son importantes, pensemos, pierden su trabajo, problemas en su casa, problemas en su familia, diferentes situaciones que pasan. De repente un día dicen, es que Dios me falló, y me alejo y me voy, y ya no sé nada de Dios porque Él me ha fallado. Entonces eso quiere decir que sí, Dios estaba en sus prioridades, pero Dios no era lo suficientemente importante. Y quiero aclarar, hay más cosas que están ahí, matices alrededor, sí, pero quiero que entiendas esto, es que si Dios es lo más importante en tu vida, no tendría por qué cambiar ese sentimiento a pesar de las circunstancias, porque es un valor que tú le estás dando en tu interior. La prioridad simplemente es la secuencia con lo que lo haces. ¿Me entiendes un poco mejor? ¿A qué quiero llegar esto? Mira, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Qué sería más importante para ti? ¿Tu trabajo o tu familia? ¿Tu trabajo o tu hijo, tu hija o tu esposo o tu esposa? Una persona. Creo que todos estaríamos de acuerdo que lo más importante pues sería ese familiar o esa persona a la que amamos. Sin embargo, si tú en la mañana, si tú eres la persona que trabaja, sea el papá o sea la mamá, si tú te levantas y tienes que ir a trabajar y tu hijo, tu hija o esa persona importante te dice, oye, ¿sabes una cosa? Quédate aquí, no vayas porque te amo y quiero que estés conmigo. ¿Qué harías? O sea, si tienes que ir a trabajar y no puedes avisar de la noche a la mañana, en ese instante, vaya, no puedes, tú le dices, ¿sabes qué? Yo también te amo, yo también te quiero, eres muy importante, eres lo mejor de mi vida, sí, pero tengo que ir a trabajar, deja que regrese. Es más, pido permiso, puedes hacer lo posible, pido permiso y mañana nos quedamos, estamos juntos, no sé, mil cosas. Pero en este momento, muy posiblemente, tu prioridad tenga que ser el ir a trabajar, porque tienes que cumplir con esa responsabilidad. Pero esa persona no tiene por qué dejar de ser importante para ti. Esa persona puede seguir siendo exactamente igual de importante o incluso más importante para ti. Esta situación y esta confusión nos lleva a que a veces Dios sí puede ser nuestra prioridad todo el tiempo, pero en algo mucho más espiritual, en algo más sentimental y en algo más mental. Pero en lo físico, no me digas que no tienes que trabajar. Claro que tienes que trabajar. Dios bendice el trabajo que haces con tus manos. El fruto de tus manos lo bendice. Lo que estás haciendo, tienes que ir y trabajar. Y dentro de lo que tú estás haciendo, tú puedes ir orando en el trayecto de tu trabajo, poniendo en primer lugar a Dios. Antes de entrar a tu trabajo, le puedes dar la prioridad en esa parte mental, espiritual, sentimental de Señor, estoy contigo, Padre, bendice mi trabajo. Y entras al trabajo y todo, y listo, le dices la prioridad a Dios y Dios sigue siendo lo más importante, pero en ese momento estás trabajando. A veces me ha tocado personas que he visto que aman a Dios y que quieren acercarse mucho a Dios y que están tan entregadas a Dios, pero por no establecer prioridades le quitan tiempo de más. O sea, el tiempo que se le requiere dar a Dios se le tiene que dar y se tiene que buscar y se tiene que hacer lo posible porque Dios es lo más importante. Pero a veces le quitamos el tiempo a las responsabilidades de la vida diaria, le quitamos el tiempo a la familia y un tiempo, y quiero aclarar esto, no quiero decir que no tengamos que sacrificar algunas cosas. Sí, el sacrificio creo que da para, lo que es sacrificio da para un video completo aparte, pero quiero que entendamos esto. Tú puedes dedicarle el tiempo suficiente a Dios, de verdad, un grandísimo tiempo a Dios, aún cumpliendo con tus responsabilidades en tu trabajo, con tu familia, aún buscando, es más, deberíamos todos los que estamos buscando a Dios, es mi forma de pensar, pero todos los que estamos buscando a Dios, Dios te anima a que seas cada día una mejor persona. La misma Biblia te enseña lo que es responsabilidad, te enseña lo que es disciplina, trabajo, pasión, lo que te enseña lo que es ser una persona resiliente, una persona valiente, o sea, te enseña todas las habilidades. Claro que lo hace para el reino de Dios, para servir en el reino, pero también para tu familia, para que tengas la valentía de cambiar los errores, para que tengas la disciplina de poder sacar más tiempo para estar con su familia, a tal vez hacer algunos sacrificios en tu vida para que ganes a tu familia, para que tu familia, tus hijos, todos también se acerquen a Dios. Eso también es importante. Y el que tú le dediques, no quiero decir que faltes a tus responsabilidades de la iglesia, no, ojo, mira, yo personalmente, prácticamente todos los días tengo que hacer algo para Dios, para el servicio de Dios en la iglesia y todo. Y mira, yo vivo feliz con ello, está perfecto.
Pero en todo ese tiempo también saco un tiempo para estar con mi esposa. También saco un tiempo para mi trabajo y un muy buen tiempo para mi trabajo. Y eso, el poder hacer las dos cosas, me ha llevado a tener que hacer sacrificios en despertarme más temprano, algunas veces dormirme más tarde, pero también cuido mi salud. Entonces no siempre me estoy durmiendo tarde. De hecho, es una de mis prioridades, es una de las cosas que priorizo en las acciones que hago, hacer lo necesario para dedicarle el tiempo necesario a Dios, como estos momentos de reflexión, como mi trabajo de lo que tengo que hacer, como este momento de grabar para estos videos en las redes sociales, también obviamente para estar con mi esposa y para ir a las casas, para ir a las células, para ir a donde sea que yo vaya, para ir a la iglesia si es necesario, para ir al templo, pero simplemente todo se puede hacer. El punto es, dale la importancia que se merece a todo. Dios es lo más importante, pero todo lo demás también. Y con disciplina, trabajo, esfuerzo, dedicación, sacrificio vas a poder poner prioridades en tu vida. Vas a poder escalar cada una de las cosas y ponerlas en el lugar que verdaderamente le corresponde. Y tienes que entender, va a haber veces en las que tal vez Dios no lo puedas poner como la primera acción de ese momento, pero después de eso, vuelve a subir a Dios al primer lugar. No te sientas mal si en algún momento te equivocaste y no le pudiste dar un segundo de oración antes de empezar un alimento. Siempre que puedas, hazlo. O sea, ¿por qué no podríamos orarle a Dios para nuestros alimentos? Dale gracias. Nunca me cansaré de darle gracias a Dios todo el tiempo. Pero si en algún momento no lo hago y de repente, porque me ha pasado que llegan otros y decirle, es que usted no pone en primer lugar a Dios, es que no te sientas mal por eso. Simplemente cámbialo y otra vez vuelve. Pero recuerda, la prioridad que le debemos de dar a Dios, claro que también es a su reino, claro que también es en la parte física, pero la única manera en la que verdaderamente le podemos dar lo primero de nuestros días, de nuestros momentos a Dios, eso va a suceder en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma, solamente ahí. Lo demás, que es físico, algunas veces no vamos a poder estar todo el tiempo en el templo, vamos a estar todo el tiempo en una célula, vamos a estar trabajando, vamos a estar en la escuela, pero aún ahí debemos de demostrar que en nuestra vida lo más importante es Dios. Mantener a Dios como lo más importante de nuestro corazón, de nuestra vida, significa que nuestras decisiones y acciones siempre deben de reflejar nuestros valores, nuestra formación que hemos recibido en Dios, esos valores que vienen en la Biblia, esa identidad que se crea a la hora de acercarte durante un buen tiempo a Dios. Incluso cuando nuestras prioridades temporales puedan variar, nosotros debemos seguir demostrando lo que verdaderamente somos, hijos de Dios. Demostrar esa integridad a través de que nuestras acciones verdaderamente reflejen que Dios es lo más importante en nuestra vida. Esto se manifiesta en cómo tratamos a las personas, en la ética con la que trabajamos, en la manera en la que afrontamos los desafíos diarios. La ética con la que nosotros nos movamos en cualquier ámbito de nuestra vida va a reflejar mucho del orden que hay en nuestro interior. Por eso para mí es tan importante que la gente vea en mí también alguien responsable en todas las demás áreas de su vida, no solamente en la espiritual, no solamente en el trabajo en Dios, porque sigue siendo un reflejo de los valores que hay en mí. Y eso debería ser una de nuestras prioridades, que las demás personas vean que efectivamente en nosotros ha habido un cambio, no dejar en mal lo que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es cambio, es transformación. La clave siempre va a estar en balancear nuestras prioridades diarias con importancia en todas las cosas que son importantes en nuestra vida diaria, en lo terrenal, para que así también, al tener todo eso en orden, créeme, va a llegar un momento, tal vez al inicio hay tanto desorden en nuestra vida, a mí me pasó que no podemos darle el tiempo necesario a Dios, o cuando menos lo que quisiéramos darle, pero recuerda que todo el tiempo en nuestro interior sí podemos darle el primer lugar a Dios. Una vez que establecemos nuestras prioridades en nuestra vida cotidiana, créeme, te vas a dar cuenta que vas a tener muchos momentos para poder darle a Dios más tiempo, más momentos de oración, de reflexión como esta, momentos de servicio. Es tan apasionante vivir de esta manera. A mí me encanta, me fascina mi vida, lo que estoy viviendo el día de hoy. Siempre lo he dicho, no recuerdo un momento más hermoso de mi vida que que le dedico más tiempo a Dios, pero esto solamente es a través de entender las prioridades en mi vida, poner en orden esto y sobre todo que siempre Dios sea lo más importante en mi vida. Solamente así mostraremos que aunque estemos haciendo diferentes cosas en nuestra vida, Dios siempre va a ser lo más importante y permanece constante en nuestro corazón, en nuestra vida. De todo corazón espero que
esta plática, esta charla haya sido de bendición a tu vida, que haya aportado algo y que, como siempre les digo, si hay algún tema, algo que ustedes tengan por ahí que puedan compartir, adelante, va a ser de crecimiento para mí y para todo aquel que lo lea. Así también, si hay algo que tal vez tú dices, oye, como que eso no me parece, por favor, coméntalo de manera respetuosa ahí abajo y mira, está perfecto, creo que de eso se trata. Incluso podríamos hacer algún video así, contestando algunas de las cosas que ustedes vayan diciendo y créeme, para mí eso va a ser de gran bendición. Y pues, sin más que agregar, muchas gracias por haber estado por aquí nuevamente en este espacio Un Café con Dios. Mil bendiciones y que tengas un hermoso día.